Pues bueno, chavales, el vídeo definitivo de cómo liberar cualquier PlayStation 3 en Navidad de 2022. Este vídeo te va a valer para Navidad, para enero, para cuando quieras. Todo actualizado a la última. No hay nada más actualizado que esto. Es el ultimito. Todo lo que está actualizado está en este vídeo. Puedes liberar cualquier consola PlayStation 3 del mundo. Es muy sencillo. En el primer comentario fijado vas a tener un archivo comprimido que pone, en el archivo pone meter todo lo que hay dentro en un USB en FAT32. Pues nada, chavales, eligen un USB, cuanto más antiguo mejor, y todo lo que hay dentro de ese archivo comprimido lo pasan aquí, que tiene poco, ¿vale? No llega ni a 1 GB todo lo que hay, lo pasan a un USB en formato FAT32 y lo ponen en la consola. Cuando terminen ya pueden usar el USB normalmente, no te hace falta nada de lo que hay dentro, ¿vale? Cualquier consola, chavales, todo actualizado. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, simplemente el USB con todo copiado lo ponemos en nuestra consola PlayStation 3 y lo que tenemos que hacer es actualizar el sistema con la versión que está dentro. Ustedes no tienen que hacer nada, ya está todo preparado, ¿vale? Se van a venir aquí a la opción de actualización del sistema, actualizar mediante un soporte de almacenamiento, y como ven les dice que se ha encontrado una actualización de Sony PlayStation llamada híbrida y explotable 489.1. Ustedes le dan a que sí y la instalan. Yo ya lo tengo instalado para ahorrarnos tiempo. Ustedes la instalan y la consola, cuando esté instalado, se va a reiniciar y ya está, chavales. Así de sencillo. Para los que no le actualice, para los que dé un error, ¿vale? Es muy fácil. Cambien de USB, que esté en FAT32, y también lo que tienen que hacer es, incluso si así les falla, ir a Recovery. Que si me acuerdo, en el primer comentario pondré cómo ir a Recovery. Desde allí, ¿vale? Vas a poder hacer lo mismo. Actualizar el sistema con el USB puesto y ya está, ¿vale? El USB lo deja, no pasa nada, lo dejáis hasta que acabemos. Pues nada, chavales, supongamos que todo el mundo tiene ya el 489.1 HFW en su consola y yo sé, esto ya está medio trabajo hecho, o sea, ya está casi todo hecho. Simplemente van a venir aquí al navegador de internet. Bueno, antes del navegador, yo os doy un consejo, ¿vale? Quiero que todo el mundo tenga una cuenta puesta, ¿vale? Así que todo el mundo pues va a ir a la página de Sony PlayStation, va a crear una cuenta, y si no, pues vas a poner tu cuenta. Para los que pregunten, Nano, ¿me pueden banear si pongo mi cuenta en una Play pirata? Por supuesto que sí. No se están dando caso, pero como poder, pueden. Nano, ¿podré jugar online? También puedes jugar online, ¿vale? ¿Te pueden banear? También. Así que todo el mundo va a poner su cuenta, va a ir a administración de cuenta y va a activarla como principal, ¿vale? Le damos a System Activation, PlayStation 3, ¿vale? A juego y le dan a activar el sistema. Así de sencillo, ¿vale? Pones tu cuenta y la activas, ¿vale? Ahí está. ¿Esto por qué? Pues como te he dejado también una tiendecilla por ahí, unas licencias, pues todos los juegos que instales mediante esa aplicación pues te van a funcionar. Si no haces esto, pues no te van a funcionar. Así de fácil, ¿vale? Pues nada, chavales, recuerden, 489 HFW, lo instalan, ponen su cuentecita y simplemente van al navegador de internet. Le dan a triángulo, lógicamente tenemos que tener internet, ¿vale? Archivo, entrada de dirección y van a poner esta página que está todo actualizado, nikolaevich23.github.io. Lo que pone por ahí, ¿vale? nikolaevich23.github.io. Le dan al botón Start y vamos a ver que aparecen por aquí unas letras en ruso y no pasa nada. Aquí puede ser que te tarde más, que te tarde menos, que te funcione a la primera o que no, ¿vale? Simplemente te espera que te salga este mensaje y una vez que sale este mensaje, pues mantenemos el círculo pulsado para cerrar el navegador y ahora todo el mundo va a venir aquí donde dice uso a distancia, va a entrar y una vez que entremos en uso a distancia vamos a salir. Es que no tiene nada, chavales. Le damos atrás y ya está. O sea, más sencillo que hacer un chiquillo, chavales. O sea, es que yo flipo cómo ha mejorado esto de liberar cualquier cualquier Play, chavales, cualquier Play. Pues nada, tenemos una nueva opción, instalar gen. Le damos a la X, le damos a la X y le damos ahí a que sí, chavales, y se nos instala el gen, ¿vale? 18 megas que tiene, que esto tarda un segundito en instalar el gen en nuestra consola PlayStation 3 489, ¿vale? O sea, súper fácil, es que no tiene más, es que es súper fácil, chavales. Si esto lo hacemos ya con la punta del ciruelo, si hasta un niño chico sabe hacer esto, ¿vale? Está instalando el gen. ¿Y qué es el gen? Pues la liberación. De aquí en adelante, cada vez que nosotros apaguemos y encendemos la consola, obligatoriamente tenemos que habilitar el gen. Yo te digo cómo, tú no te preocupes, ¿vale? Venga, ahí tenemos
ya tenemos casi todo hecho. Ahora qué vamos a hacer, chavales, mira lo que tenemos por aquí ya, una opción nueva. Pero nada, vamos a apagar y encender, ¿vale? Vamos a tardar, esto se tarda un segundito. Venga, voy a hacer un corte que esto se tarda nada. Y de aquí en adelante, cuando iniciemos, pues vamos a ver un huevete por ahí, chavales, que pone gen, qué cosa más chula, ¿eh? Un huevete. Pues nada, eso quiere decir que todo va perfecto, que nuestra consola está liberada. Lógicamente, como esto no es una liberación permanente, pues que nosotros cada vez que encendamos y apaguemos, o sea, cada vez que apagamos y encendemos la consola, obligatoriamente tenemos que darle aquí para habilitar esta opción, ¿vale? Que es el último gen que está a día de hoy, o sea, es el último. Simplemente le damos ahí y vamos a ver por allí un mensaje PS3 Gen 3.2.1, que es el último. Y ya está nuestra consola liberada. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues nada, instalar las aplicaciones que yo recomiendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues como sigue el USB ahí en nuestra consola, pues vamos a venir aquí a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar, y fijaros que tenemos, ¿vale? Importante. Quiero que todo el mundo instale la Video Store y las licencias al final, ¿vale? Cuando acabemos el vídeo yo no lo puedo instalar por cosas con el tema de YouTube, pero lo que va a hacer todo el mundo es, primero vamos a instalar Multiman, que lo vamos a hacer ya, ¿vale? Que esto no pasa nada porque lo instalemos, porque es un homebrew, es una aplicación casera que no pasa nada porque la instales en cualquier consola, ¿vale? Pero el tema ya de las tiendas, de las licencias, pues eso lo tienen que instalar ustedes en vuestra casa. ¿Qué pasa con las licencias? Que es un archivo que tarda unas 2 horas y media en instalarla. ¿Por qué? Porque estamos instalando, creo que son 15.000 o 17.000 licencias en la consola. Son pequeñas licencias, pero como son muchas, pues tarda mucho, ¿vale? Bueno, hemos instalado Multiman y ahora vamos a volver a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar, y ahora vamos a instalar Webman Mod Installe. Para que esta aplicación, pues, no la vamos a usar ahora mismo, no creo ni que la usen en mucho tiempo, pero es bueno que la tengan en la consola. O sea, hay que daros cuenta que los tutoriales más fáciles, no sé, si es que hasta los niños chicos son capaces de instalar esto, ¿vale? Ahí está, instalando el Webman Mod, otra aplicación casera, es un gestor de contenido de nuestra PlayStation. Vamos a dar un segundito, que a veces las instalaciones se atascan, ¿vale? No pasa nada. Ahí está. Que la gente se pone nerviosa, no, a mí se me ha parado, no pasa nada, chavales. No pasa nada. Bueno, pues una vez que se ha instalado, ¿vale? La tenemos por aquí, instalar Webman Mod 1.4742, y nos dice que mantengamos L1 para la versión completa. Pues nada, nosotros vamos a darle a la X y vamos a mantener el botón L1 sin soltarlo, ¿vale? Hasta que la consola se reinicie. Y ya tendríamos prácticamente todo hecho, ¿vale? Ya nos queda activar una cosita y punto, ya te puedes ir por ahí. Instalando Webman Mod Full, completamente. Pulsamos el botón y ya está, ¿vale? Ya está parpadeando porque la consola se está reiniciando, ¿vale? Vamos a ir encendiendo por ahí. Y ya casi hemos acabado, chavales, o sea, no tenemos más, o sea, esto es súper fácil. Entonces tenemos ya el gen instalado. Recuerden que cada vez que entramos tenemos que habilitarlo para que nos dé opción a usar todo lo que vayamos a instalar de aquí en adelante. Le damos a la X, a veces se cuelga, os lo digo, que a veces se pilla, la consola se puede congelar, o sea, no pasa nada, chavales, es normal, ¿vale? Bueno, pues nada, chavales, pueden notar también, una vez que han instalado el Webman Mod, que cuando se enciende la consola puede ser que el ventilador se acelere un poquito, no pasa nada, ¿vale? Eso es totalmente normal. Y nada, ¿qué es lo que nos quedaría, chavales? Pues lo que nos quedaría es hacer lo siguiente, ¿vale? Nos vamos a venir aquí al lado de la bolita esta del mundo. Nos vamos a venir donde dice herramienta para gallina. Vamos a ir donde dice servicio. Y aquí hay una casillita que pone las tiendas. Le vamos a dar ahí, ok, y pone The Shop Enable, ¿vale? Quiere decir que las tiendas ya se verían. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues muy fácil, ya ustedes, ¿vale? Ya ustedes tienen que ir a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar, y primero van a instalar, si quieren, esto es una tienda de juegos, van a instalar la Video Store y después las licencias. La Video Store se va a instalar súper rápido. Las licencias va a tardar mucho más, ¿vale? No te pongas nervioso, va a tardar 2 horas por lo menos, pero bueno, tú la dejas ahí mientras te tomas una cervecita. Y cuando se haya terminado de instalar las licencias, ¿vale? La Video Store y las licencias, lo único que te queda es reiniciar la consola. Una vez que hayas reiniciado la consola, pues nada, vas a tener aquí una casillita que pone tiendas, donde vas a ver la tienda de nuestro amigo Videogame. Una cosa importante, si cuando veas este vídeo, ¿vale? El gen que hemos instalado, en vez de ser la versión 3.2.1, es la versión 3.2.4, pues seguramente se haya actualizado de forma automática y no van a aparecer las tiendas,
Lo único que tienes que hacer es siempre, después de habilitar el gen, es venir a herramientas para gallinas, a servicio y volver a activar la casillita de las tiendas. Porque cuando se actualiza el gen, se va esa casillita, ¿vale? Así que nada, yo creo que es súper fácil, chavales. Ya os digo, es muy fácil, ¿vale? Aquí ya tienes Multiman, hay montones de tutoriales para hacerlo funcionar. Y aquí lo que nos importa a nosotros es que tú instales, ¿vale? La Video Store y que instales también las licencias. Porque eso pues te va a dar acceso a la Video Store, a encontrar montones de juegos, que ahí hay montones de juegos. Unos tardarán más en instalarse, otros tardarán menos. Y las licencias, pues lógicamente son las licencias de esos propios juegos que estás viendo en la Video Store. No tiene más, es así de sencillo. Y nada, chavales, espero que haya quedado todo súper claro. Descargar el juego, a jugar y ya está. O sea, no hay más, ¿vale? Así que nada, chavales, un gran like para el vídeo, que eso me ayuda a mí un montón, ¿vale? Se suscriben, activa la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.